Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminando con Jesús. En esta oportunidad quiero presentarles a Gustavo Llerena. Bueno, yo no creo que necesite mucha presentación porque es bastante conocido, aquí en Perú por lo menos. Y nos va a contar un testimonio muy fuerte, tengo entendido, que es antes de conocer a Jesús, él tuvo una experiencia de vida, así es que bienvenido Gustavo. Por favor, cuéntanos tu experiencia. Muy bien. Bueno, entre todas las experiencias tengo muchas. ¿Cuál deseas que te cuente? ¿La de resurrección, cuando fui mudo? ¿Cuál deseas que... Yo creo que sería bueno comenzar desde el principio. Ah, ¿Quién ya. era Gustavo antes de conocer a Dios? Por ejemplo. Muy buena pregunta. Bueno, mi nombre es Gustavo Llerena, así me conocen todos, aunque mi nombre en el DNI dice Enrique Gustavo Llerena, pero Enrique casi nunca lo utilizo, pero a veces como que me dicen Quique, pero raro que me digan Quique. Bueno, tengo ya en este momento 55 años. Y bueno, cuando yo tenía 4 años, ahí empezó mi historia, ¿no? A los 4 años, pues tuve un accidente, he sido siempre una persona muy inquieta, muy activa, y en ese movimiento, en esa actividad que yo tenía, pues tenía la curiosidad de ser fuerte. Cuando era pequeño, como todos, hemos visto un par de dibujos, había un tal Popeye que comía la espinaca y quedaba muy fuerte. Entonces yo, a los 3 años que vi, fue la primera vez que vi este programa, me emocioné y quería ser fuerte como Popeye, y le pedí a mi mamá que me cocinara espinaca, me hacía ensalada de espinaca, pastel de espinaca, todo de espinaca, ¿no? Entonces, pero luego de comer tanta espinaca yo comprobé que no tenía fuerza, así que dije, Popeye me ha engañado, ¿no? Entonces intenté levantar un auto y el auto no se levantaba, y entonces tuve como que uno se defrauda, ¿no? Y Popeye era mayorcito, entonces dije, porque si tenía pipa, no era niño, era viejo. Entonces dije, los viejos parece que muchas veces engañan a los pequeños. Pero en simultáneo daba otro dibujo que se llama Los Picapiedras, y en los Picapiedras también había otro fuerte, pero era niño, Bambán. No sé si te acuerdas de él, que levantaba las rocas y hacía todo esto acá. Sí, claro. Entonces yo quería ser fuerte como Bambán, y entonces en ese tiempo mis padres tuvieron mi papá trabajaba en Panamericana Televisión como jefe de instalaciones de cámaras, de todo este material, y se producía él toda la carpintería, todo lo que hacía los fondos en la televisión, esos nombres que había de Mirta Patiño, del tío Johnny, de esos programas muy antiguos, ¿no? eh, entonces, a él le pagaron con un televisor muy grande, uno de los primeros que trajeron de los Estados Unidos, televisores enormes que pesaban un montón, y lo tenía puesto en el segundo piso sobre una cómoda, donde a veces mirábamos televisión nosotros con el permiso de mis papás. Pero un día se me ocurrió a mí, cuando mi mamá se fue al mercado, mi papá se fue a trabajar, se me ocurrió, dije, voy a llamar a Bambam para que me diga cómo ser fuerte. Entonces me subí sobre la cómoda, eh, prendí el televisor y yo creía, tenía esa idea de que Bambam vivía dentro del televisor. Entonces empecé a golpear, Bambam, tienes que salir. Y como no salía, todo niño de 4 años cuando no sale, se enfada, empecé a molestarme, empecé a golpear el televisor y empecé a saltar sobre la cómoda, y en ese momento se rompe la cómoda, se rompe una parte y todo el televisor gigante me cae sobre mi cuerpo y me aplasta completamente. Dios Mi mío. mamá se había ido al mercado, como dije, mi papá no estaba, me había dejado con una señora que lavaba la ropa, pero estaba en el primer piso, lavando la ropa con escobilla antes y con su madera y con una buena radio, y que no escuchaba si estaba llorando yo. Empecé a llorar, me desesperé, sentía que no respiraba, yo sentía que me iba a morir. He estado aplastado casi una hora, y a la hora regresó mi mamá del mercado, y cuando escucho yo que abren la puerta, dije, ya ahora me voy a salvar, ¿no? Mi mamá pregunta, ¿dónde está mi hijito? Y la empleada, muchas veces ellas mienten, ¿no? Acá estaba hace un ratito, ¿no? Y había pasado una hora. Entonces, cuando mi madre sube, yo tengo una experiencia, ¿no? Mi madre no me priorizó a mí en ese momento, o sea que no dijo, mi hijito, pobrecito, no. Dijo, ay, este muchacho malcriado, mira, menos mal que el televisor no se ha roto, ¿no? Entonces, esa frase a uno te golpea porque dice, o sea, el televisor es más importante que yo, ¿no? Encima, cuando saca el televisor con la empleada, porque el televisor es cierto que no se rompió y no se malogró porque cayó un buen amortiguador, que era mi cuerpo.
lo ponen en un costado, mi mamá ahora agarra y me tira dos cachetadas y me jala de la oreja y me dice, mal criado. Yo ya ni podía, yo estaba así, pum, pum, eso no se vuelve a hacer. Y claro, me Dios. llevó para que me chequearan mis costillas en un hospital de emergencia que se llama Casimiro Ulloa, ahí por República de Panamá. Ujú. Y después de chequearme, el doctor, pues ya le dice, señora, no se preocupe que no se le ha roto ni una costilla, los niños de 4 años tienen costillas flexibles, así que usted no se preocupe, todo está bien, ¿no? Entonces, cuando ya sucede esto, al día siguiente mi madre, porque me dice, hijito, ¿quieres tomar cuáquer o té? Yo quería decirle cuáquer, pero no podía decir cuáquer. Algo me trababa, sentía que no podía pronunciar palabras. Entonces dije, ¿será que más tardecito voy a seguir hablando? Y más tardecito pasó la tarde, la noche, el día siguiente, no podía hablar, quería hablar y tenía un temor que me bloqueaba o era un trauma psicológico. Y pasó un día, 2 días, 3 días, ya varios días y mi mamá se sorprendió porque ya pasó una semana y yo no podía hablar. ¿Pero qué te Entonces ella, dijeron en el hospital? ¿Que te dieron de no, alta? en el hospital solo vieron más que lo físico, que no tenía Claro, roto una costilla, nadie dijo voy a tomar una prueba psicológica, nada. ya. Pero mi madre, como toda mamá que no conoce a Dios en un principio, pensó, dijo, mi hijo se ha asustado, entonces me llevaron a pasar huevo. Antes pasaban huevito, partían el huevo, la yema arriba, la clara abajo, uy, se ha asustado, ¿no? Y entonces pasó el huevo, pero seguía el susto. Pasaron otro huevo de pato, tampoco funcionó. Entonces ya mi mamá intentó, bueno, hay que pasarle cuy. O sea, siempre vamos haciendo lo que la gente dice, ¿no? Pásale cuy. Pasaron el cuy, mataron el cuy y todo. El cuyólogo dijo, está muy asustado, ¿no? Entonces, no solucionó el problema hasta que mi madre, después de varios intentos, varias semanas, se le ocurrió llevarme al psicólogo del colegio donde estudiaban mis hermanos, ¿no? Cuando me lleva al psicólogo, el psicólogo me hace algunas terapias. Recuerdo que me hizo para que mordiera un lapicero y que intentara hablar, pero nada, me hizo recordar ese momento que fui aplastado por el televisor, nada. Le dijo, señora, el trauma de su hijo es muy fuerte y lo único que hay que hacer es esperar que algún día hable, pero es un trauma fuerte, ¿no? Me acuerdo que sí le dijo, dele mucho cariño para que esto le ayude a su hijo a mejorar, ¿no? Y mi mamá desde ese momento pues ya tenía un trato muy especial ya conmigo, hijito, vamos aquí, me hacía dormir, todo. Y entonces fui mudo 2 años y medio, ¿no? A los 2 años y medio, o sea, a los 6 años y medio, ya empiezo a emitir sonidos, pero no podía hablar bien. Mamá me llevó otra vez al psicólogo, el psicólogo me intentó hacer hablar y me dijo, señora, le dijo a mi mamá, su hijo ha hecho un progreso, ha pasado de mudo a tartamudo, ¿no? Entonces, y el psicólogo dijo que era una tartamudez muy pronunciada, porque hay tartamudos que te pueden decir unas cuantas sílabas, ¿no? Me llamo Gustavo Llerena, y se quedan luego de que habla un poquito, y tienen que hacer, y sigue hablando y se vuelve a trabar, o sea, pero yo no podía juntar dos sílabas, me decían, ¿cómo se dice Perú? Yo decía, y no podía decir Perú, que es tan sencillo, ¿no? Entonces fui tartamudo desde los 6 años y medio, toda la primaria, ya te imaginas. A mí me decían metralleta, matraca, tracatraca, sopa de letras, se te pegan los platinos, etcétera, etcétera. Y contaban chistes de tartamudos en mi cara y me tenía que reír de los chistes. Y fui tartamudo hasta los 14 años, ¿no? Descubrí también que no solamente era tartamudo, sino que era uno de los, por este trauma, me era difícil estudiar, no tenía buena memoria, sacaba muy malas notas. En el aula era el puesto 43, éramos 45 alumnos, yo estaba en el antepenúltimo. Máxima nota 0,5, para que te hagas una idea. Máxima nota, ¿no? Había ceros, mi mamá tenía que ir a hablar con los profesores, a decirles ayuden a mi Gustavito, siempre les llevaba algún pasecito para que vean la televisión, mientras Patiño, Yola Polastri, en ese tiempo Fantástico, había un montón de programas del tío Johnny, Ferrando, mi mamá tenía sus entraditas y les regalaba, no es que chantajeaba, pero les daba para que me den más asignaciones y los profesores pues me hacían asignaciones, trabajos, monografías y con eso subía un poco mi puntaje, pero cada año siempre a fin de año tenía cursos casi para repetir el año, ¿no? Entonces, a los 14 años, mis amigos de colegio, yo soy exalumno del Colegio Maristas de San Juan, que se llama el Colegio Manuel Ramírez Barinaga, mis amigos fueron a un retiro y en ese retiro
tuvieron la gracia de que el que dirigió ese retiro era un religioso marista que se había encontrado de verdad con Jesús y que había experimentado el poder del Espíritu Santo. Entonces estos chicos llegaron pues súper contentos al colegio y el primer día, luego del retiro, empezaban a ir a la capilla todos los días. En el primer recreo era sagrado, ir al Santísimo, adoraban a Jesús. Yo no había ido al retiro, yo no había tenido la experiencia, pero ahí estaba delante del Santísimo, rezando con ellos, miraba que ellos decían, te alabamos, Señor Jesús, tú estás vivo en el Santísimo Sacramento, o te decían, gloria a Dios, o te decían, aleluya, y empezaban a orar algunos en lengua, y yo decía, ¿y esto de dónde se ha salido esto, no? Porque como católico yo miraba que los hermanos no hacían rezar juntos sus manitos, cada uno en su interior rece, pero estos estaban rezando hacia afuera, ¿no? Y me gustaba porque cantaban algunas canciones bonitas y todo, hasta que pasaron casi como un par de meses de ese retiro y eh, recuerdo que yo mirando que mis amigos hablaban bien, que habían cambiado, porque se nota cuando uno cambia, tiene una perseverancia en su fe y se mantiene esa alegría. No se escuchaban memorizar textos bíblicos. El hermano marista que los formó, que era el hermano Tomás, el que dio este retiro, les enseñaba cursos bíblicos ya de cuarto año de secundaria, ya te imaginas. Entonces yo empecé a seguir los cursos, pero no tenía el encuentro con Jesús. Entonces un día en un recreo se me ocurrió decirle a otro amigo él se llamaba Gustavo Enrique, yo era Enrique Gustavo. Entonces dije, yo, y se me pasó el recreo, tenía que decirle, yo quisiera que reces por mí para que Jesús me toque el corazón. Entonces como se me pasó el recreo a los 20 minutos, regresando, volví al salón rapidito, rompí un pedazo de papel y le escribí en un papelito, dije, Gustavo, yo quiero que reces por mí para que Dios me toque, me sane y yo que Jesús entre en mi corazón. Mi amigo me respondió con una certeza y me dijo, mira Gustavo, a la hora de la salida vamos a ir a la capilla y le voy a pedir a Jesús que salga del sagrario y entre en tu vida. Amén. Listo. Y eso para mí, todos me han preguntado, pero ¿qué pasó? Yo lo único que hice fue creer eso, que yo iba a la capilla y Jesús iba a entrar dentro de mí y ya no se iba a ir nunca. Eso fue mi fe. Entonces fui a la capilla con él a la hora de la salida. La salida era a las 2:20, creo, y me quedé con él en la capilla. Entré, él me dijo, siéntate, ¿dónde quieres que Jesús te toque? Entonces yo me puse en la última banca y cerré mis ojos y él empezó a dirigir, cierra tus ojos, aquí está Jesús. Cuando yo cierro mis ojos, empiezo a ver a Jesús. Una cosa loca. Porque cuando cierro los ojos, ¿qué ves? Nada. Pero yo cerré mis ojos y empezaba a mirar a Jesús ahí. Entonces, Jesús estaba delante del sagrario de pie, con su vestimenta blanca, con sus manos llagadas. Y mi amigo le decía, Señor Jesús, tú estás vivo aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy te pido que salgas y vengas a la vida de Gustavo. Entonces yo veo que Jesús sale del sagrario y empieza a caminar hasta donde estoy yo y empieza a entrar literalmente en mi cuerpo. Yo empiezo a experimentar un fuego, un calor que entró en todo mi cuerpo, en mis brazos, en mi corazón, en mis piernas, en mi espalda, y empiezo a llorar porque yo no entendía qué estaba pasando conmigo. Caen unas lágrimas gruesas, ¿no? Luego pregunté al hermano Tomás y me dijo él, ¿no? Ese día que tú lloraste, Jesús te sanó toda tu alma, ¿no? Entonces yo creí también esto, o sea, fui sanado de todo lo que se volaba, que me decían metralleta, matraca. ¿Cuántas veces intenté decir Cristóbal Colón? ¿Quién descubrió América? Decía, cri, y no podía decir Cristóbal Colón. Ese día Dios me sana de todo, de los que se burlaban de mí, de los que se mofaban de mí cuando era tartamudo. Dios me cura por completo, porque cuando Dios sana, sana completo, ¿no? Entonces, mi amigo sigue orando por mí, ¿no? Está orando. Y yo me acuerdo que empezó a orar en lenguas, ¿no? Yo nunca había escuchado orar en lenguas. Cuando orábamos juntos, sí, pero tan cerquita, porque él estaba orando aquí en mi oído. Y yo luego de ese calor, de esas lágrimas, de ese fuego, me vino una paz y yo me sentí como sobre una nube y simplemente estaba como deleitándome en Dios, ¿no? Que es una experiencia que uno tiene cuando va al Santísimo y se deleita con Jesús, porque ahí está Dios cuando lo crees, cuando estás convencido, y cuando no, te duermes, entras y no hay ningún fruto de ese encuentro, ¿no? Entonces, cuando mi amigo terminó con un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria, para mí, en mi mente, habrían pasado 5 minutos. Y esta es una de las señales de saber si tú has estado en oración.
Cuando el tiempo vuela, es que has orado. Cuando no Ujú. vuela y uno dice, recién van 5 minutos, me faltan 49, ¿no? Y está preocupado, significa que no está orando, está todavía no entra la presencia de Dios. Había pasado cerca de una hora estando con él y él me dijo, espérame afuera de la capilla que yo voy a cerrar todas las ventanas de la capilla, ¿no? Entonces cuando él se queda cerrando, yo salgo de la capilla, experimento una alegría enorme que hasta ahora no acaba ese gozo. Yo no tengo ningún motivo para ponerme triste porque Dios está dentro de mí. Y cuando salgo de la capilla, tú sabes que en los colegios a veces algunos se quedan esperando su movilidad, otros se quedan jugando en las canchas. Pues pasa un jovencito, yo estaba en cuarto de media, él estaría pues en segundo de media, y pasa al costado de la capilla había una cancha de básquet. Él venía de otra cancha y pasa por la cancha con su pelota así de básquet dando botes y me dice, flaco, ¿qué hora tienes? ¿No? Entonces, yo me acuerdo que hasta antes de esa visita al Santísimo, cuando me preguntaban, oye, ¿qué hora tiene? Pues yo tenía el reloj de mi papá, decía, y no le podía dar la hora. Solo me quedaba en pero no le puedo decir, son las 2 de la tarde, la 1. Ese día, cuando Jesús ya entró en mi vida, ya me había tocado, entonces cuando me preguntaba, flaco, ¿qué hora tienes? Miro el reloj, ya no tengo miedo, porque Jesús se lleva todo el miedo, y le digo, son las 3:45, y yo me agarro la cara porque la primera vez que estaba hablando había sido sanado milagrosamente por Jesús en la Eucaristía. Entonces me metí corriendo a la capilla, y estaba saliendo Gustavo Enrique, yo soy Enrique Gustavo. Gustavo, le dije, mira, Dios me ha sanado, mira, este Dios sanado por Jesús. Y él me dijo, tú no sabes todo lo que va a hacer Jesús contigo, ¿no? Entonces ahí empezó mi vida como de experiencia de Dios, y ¿Qué desde edad ahí tenías en ese entonces, Gustavo? 14 años, 14 Ah, años ok. tenía. Aprendí ya porque me encontré con el hermano Tomás, que yo te cuento. Él venía para visitar a los jóvenes que habían vivido el retiro, y yo conversaba con él y me tenía un cariño grande y me decía Sambo lindo, porque yo soy medio oscurito, me decía Zambito, me decía, él era chalaco, ¿no? Y me decía, Sambo lindo, me decía, tú estás ungido y Dios te va a utilizar mucho, y empezó a invitarme para los retiros que él dirigía. Y algo curioso es que yo era el peor de los alumnos casi, y desde ese día, me acuerdo desde que Dios me toca, y es una de las cosas que yo predico: cuando Dios te toca, te transforma, cuando Dios te toca con su gracia, cuando te toca con su presencia eucarística, cuando te toca con su misericordia en la confesión, tu vida tiene que cambiar. Y eso yo a veces como que me quejo, ¿cómo puede ser esta señora que va al Santísimo todos los días y no cambia? O sea, no sé, como que mete ropa dentro de la lavadora, mete un montón de ropa y, oye, sigue sucio, ¿no? Es raro porque estar delante de Jesús y no transformarse es como si estar delante del fuego y no haberse quemado nada, ¿no? Entonces, ese día, como Dios me tocó también mi memoria, tocó mi inteligencia y me repotenció, porque la primer examen que di después de haber sido tocado por Jesús, acuérdate que mi máxima nota era 0,5, desde ese día mis notas empezaron a ser 20, 20, 20 en todos los cursos. Yo soy uno Dios de es los pocos. orden, ¿no? Ah, Dios es orden. claro, un Dios de orden. Entonces, empezó a subir todas mis notas, y ya pues yo me acuerdo todavía del paso oral que me tocaba dar, porque ya en escrito, cuando sacas 20 es fácil porque hay que escribir. Pero me acuerdo que la profesora de literatura, en ese tiempo, justo, no sé, Dios lo permitió todo así, había salido una poesía que era como un canto, se llamaba La Cotorra Criolla, y ella dice, por favor, ha salido por la radio, y estaba sonando así como una canción moderna. Busquen la canción La Cotorra, grábenlo con su grabadora, escríbanlo, y el primero que se aprende la poesía le pongo 20. Esa grabadora vieja que se presionaba un botón rojito con el cassette. Sí. Yo grabé en un cassette viejo, escribí la poesía que yo pensaba que tenía 20 líneas, 15 líneas. Yo creo que tenía 80 líneas o más. Una poesía enorme, cuatro páginas, ¿no? Y me acuerdo que la leí una vez, 2 veces, y la memoricé al toque. Entonces, la profesora a la tercera clase preguntó por si acaso alguien se ha aprendido la poesía, y levantó la mano el ex tartamudo, no, yo no me tengo más. Y la profesora dijo, ¿tú, Gustavo? Sí. Y me puse de pie delante de mis amigos, porque cuando tú das paso oral
dando la espalda a los amigos, hay un poquito como más de menos, más chance a que te equivoques y no tienes que mirar la cara, pero cuando le miran la cara, ahí es donde uno, un tartamudo, pues choca, ¿no? Entonces me paré adelante y de frente dije, la poesía dice así, y la voy a decir ahorita a la velocidad que la dije, para que veas lo que hace Dios cuando te sana, ¿no? Uno que no puede hablar bien, pero Dios te sana y te deja, ok, ¿no? Te deja nuevo, ¿no? Dice San Pablo, todo el que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces empecé, la poesía dice así, me gusta la cotorra y aquí estoy pues con mi cotorra criolla que no habla inglés. Vivo encarispado y trabajo en el cuartel y llevo leña en esta vida, al derecho al revés. Le debo al italiano, al portugués, al turco, al zapatero y a doña Inés. Vivo en el apartamento en la UD3, me botan para la calle si no paguen este mes. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola requete condenada. Veo a toda la gente rencorruñada, con sueño todavía y mal desayunada, como mi jefe no come nada. Si le llego tarde me descuento una tajada, maldito viejo, cara arrugada, con los ojos de cangrejo y la panza hinchada. Y eso no es nada, los 4 reales que uno se gana me lo pagan hoy, no llega hasta mañana. Me provoca tirarme por la ventana cuando veo que todo sube como le da la gana. Mi mujercita tanto que se afana para montar la olla o la palangana, saltando en el mercado igualitito que una rana, buscando un kilo de carne, aunque sea de iguana, te lo juro, Juana. Dígame al precio que esté el café, la leche, la cocoa, la cabraza. Y la profesora me dijo, 20. Me puso el 20 a mí, ¿no? O sea, yo cuento esto que escuchas, yo nunca he repasado esa poesía hace 40 años, nunca más la he leído, pero se quedó grabada ahí porque cuando Dios te toca, te transforma. ¿Qué consiguió Dios conmigo? Pues esa misma semana que yo fui tocado, ¿no? Que fue casi para el mes de septiembre, se hacían los Juegos Florales en el colegio, las Olimpiadas, y había gincana, todo, y la profesora dice, ¿quién sabe componer canciones? Entonces yo dije, bueno, si Dios me ha sanado, puede ser que me ha dado también el don de componer. Empecé a componer mis primeras canciones, cambiando la letra de las canciones que ya conocía de hace tiempo. Había una que decía, se oyen tantas cosas, rumores que nos dicen que los cuartos años se han unido y ahora todo pueden. Griten todititos, viva el cuarto A, B, C y D, griten todo. Y comencé a componer varias canciones, ¿no? Y después ya me di cuenta que Dios me había dado el don de componer canciones. Ganamos en la gincana. Me acuerdo que en todo sacaba victoria. El psicólogo del colegio me pidió que contara mi testimonio en un colegio de pobres y cuando yo predicaba miraba que Jesús tocaba a las otras personas, los otros niños de otro colegio, miraba personas que se contactaban con Dios, lloraban, miraban a Jesús. Entonces yo dije, Dios ha hecho una cosa grande conmigo, ¿no? De eso hasta ahora han pasado 40 años que no he parado de predicar, he tenido el privilegio de visitar 40 países de todo el mundo, evangelizando, ¿no? He estado en diferentes ambientes, predico en español, cuando hay algunos lugares donde todos hablan inglés, me ponen un traductor que me traduce para el inglés, pero he visto la gloria de Dios y desde ese día, como yo experimenté que Dios me sanó a mí, yo no puedo predicar que Dios no sana, sino que siempre sana. He visto todo tipo de sanación, cáncer, sida, cirrosis, diabetes, osteoporosis. He visto gente que no tiene un órgano y le crece su órgano. He visto gente por lo que he orado. Justo estoy aquí, como te decía, en la casa de una persona que tuvo cáncer y ya no lo tiene. Y aquí muy cerca tenía un vecino muy mal que estaba con leucemia y que tenía ya estaba desahuciado. Y esta señora dijo que te visite el hermano Gustavo. Entonces yo fui a visitarlo en el hospital de la Fuerza Aérea, que está por Aramburu, y me encontré con ese señor, estaba todo blanca, su cara, me dijo, hermano, me han dicho que va a visitar a hermano, ¿sabe qué? Voy a visitarlo, yo pregunto, ¿usted quiere vivir o no? Sí, hermano, tengo mi nieto, mi familia. Pues vamos a orar en el nombre del Padre y del Espíritu. Cree en el Señor y le digo, usted crea porque Jesús en este momento está aquí en donde dos o más se reúnen en su nombre y usted crea que Él le toca y le sana. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted queda sano. Esa es una palabra que yo le digo a los enfermos, queda sano en el nombre de Jesús. Hay muchos que rezan, pero no se atreven a decir esta palabra porque dicen, ¿y qué tal si Dios no lo sana? ¿Y qué tal si Dios no lo quiere sanar? ¿Y qué tal si no es el tiempo de Dios? Y tienen un montón de, yo llamaría frenillos en su fe, criterios humanos, porque nada de eso ha predicado Jesús, que tú has dicho, a los que crean en mi nombre, impondrán las manos y los enfermos se sanarán. Entonces, la única razón por la que no se sana un enfermo es simplemente porque no termina de creer en el poder de Dios.
Lo que nosotros hemos inventado demasiadas, yo diría como muletas, ¿no? Sí, hermano, pero ya está viejito, mira que Diosito, quizá no está en su plan sanarlo, muchas ideas de este tipo que no ayudan a que la persona pueda desarrollar fe. Yo he visto, sí, viejotes y viejas de 60 años, sin reglar 15 años ya, que se les ora y salen embarazadas. Entonces, cuando yo leo la palabra de Dios que dice, para Dios no hay nada imposible, es porque es verdad, pero la gente no llega a esa fe. Todos dicen, yo tengo fe, amo mucho a la Virgen, amo mucho a Jesús, pero estoy jodida, pero contenta, y es que yo salgo de un problema, entro en otra, es que de verdad yo no sé, y hablan más del demonio. Entonces, ese día que Dios me sanó y me regaló un ministerio que es la fe. Entonces, yo estoy dedicado a tiempo completo a predicar la palabra de Dios, vivo de la entera providencia de Dios. Yo viajo a todos esos 40 países sin pagar absolutamente nada y sin llevar ni un dólar en el bolsillo, porque el Señor dice, cuando vayan, no lleven dinero. Entonces me dicen, pero ¿cómo puede ser eso? Es que yo confío en Dios. Pero ¿y qué tal si le pasa algo malo? Dios pondrá a la persona, Dios va a proveer. Sí, hermano, y la gente siempre, pero hay que ser prudente, no hay que tentar a Dios. No se trata de no tentar a Dios, se llama confiar en Dios, porque me fío de Dios. Y en estos 25 años que vivo completamente de la providencia, yo veo que Dios nunca me ha fallado. Tengo 5 hijos, todo sostenido por la providencia, nuestra comida, nuestros vehículos, los colegios, todo Dios va proveyendo día a día para lo que necesitamos. Una vez me preguntó un sacerdote, ¿cuál es tu presupuesto mensual? ¿No? Porque todos tienen un presupuesto. No sé cuál es el tuyo, Adrianita, pero no te voy a preguntar hoy día. Pero bueno, Gracias. cuando me preguntó y hago cuentas, hay que pagar el colegio, hay que pagar la universidad de los hijos, hay que pagar transporte. Ahorita yo vivo en Cieneguí, en una casa alquilada, hay que pagar el agua y la luz de la otra casa, hay que sostener todas las misiones. Mi presupuesto mensual es $3,000, que creo que poca gente gana esa cantidad. Yo tampoco sé, porque yo no lo veo, pero llega el dinero, mi hermano, quédese con esto, se paga esto, falta pagar esto, y llega el dinero, no sé en qué momento se multiplica, pero no tenemos deudas, no le debemos a nadie nada, y Dios siempre nos provee, ¿no? Porque Él ha prometido, ¿no? Que el que predica tiene su salario, pero yo no voy a cobrarlo, porque hay mucha gente que piensa que voy donde un obispo, Monseñor, este mes he predicado por este canal de YouTube, he predicado por este otro canal, así que páguenme. No, no, no. El obispo, a mí me dice Gustavo Reza porque tengo deudas por acá, por allá. Yo vivo auténticamente la providencia, Dios me sostiene, nunca me he muerto de hambre, los que me ven que estoy un poco gordito, ¿no? Estoy bien sostenido por el Señor y mis hijos también. Y nada, estamos felices, ¿no? Entonces, Dios me ha utilizado, me sigue utilizando y estoy aquí para la gloria de Dios dándoles testimonio, no de mí, sino de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no conozco otro Dios, yo conozco el Dios que es mi Padre, que me ama con amor eterno, que me tiene grabado en la palma de su mano, en la palma de su mano, que me sanó, que soy importante para Él y que Él lo puede todo y que siempre me escucha en todo lo que le pido. Señor, necesito esto y aunque no veo nada, yo sigo creyendo y se da. Rezo por la gente cuando me llaman, un montón de testimonios de sanación vía teléfono, que desaparecen tumores, que hermano, que yo no miraba bien, ahora veo bien. Digo, todo es gracia de Dios, todo es poder de Dios. Mi comunidad que tengo, que somos casi, ahorita somos en el mundo, porque tengo misioneros en Estados Unidos, en Punta Canas, en Colombia, en Perú, en España, somos 50 misioneros, trabajando con el mismo carisma de fe, moviendo las montañas, porque Jesús dijo, si tuvieran fe, como un granito de mostaza, van a mover montañas. No dijo que tengamos, si tuvieras fe. Entonces, nos esforzamos todos los misioneros en ejercitarnos en la fe. Tenemos una emisora que se llama 100% Fe Radio, por la cual evangelizamos todos los días, 24 horas al día. Tenemos el proyecto Las Galletas de la Fe, que son unas galletitas, unas tarjetas con una promesa de Dios y un mensaje particular para la persona. No ha habido persona que me haya dicho, hermano,
a mí no me habló Dios. Toda la que le doy, sacerdote, religioso, laico, hasta protestante, wow, Dios me ha hablado con este mensaje. Tenemos el proyecto del Cristo Móvil, que es un proyecto maravilloso, es un vehículo, está equipado todo para evangelizar, es como una parroquia móvil, tiene cocina, baño, ducha, microondas, refrigeradora, camas. Con ese carro viajamos y el techo se transforma en cálculo de tiempo, en media hora tienes un escenario con 4 parlantes para 3.000 personas, una fuerza para evangelizar, tiene su sacristía, su custodia, y ahí oramos. Cuando nos acompaña un sacerdote tenemos la Eucaristía, las confesiones y la adoración al Santísimo. Se ha evangelizado con ese carro, yo calculo más de 10.000 personas en este poco tiempo. Wow. Tenemos el último proyecto que se llama la Casa de la Fe, que es un proyecto que tenemos en San Juan de Miraflores, donde la gente viene a pasar todo un día, no unas horas, porque a veces uno va a una parroquia 1 hora para el grupito, ¿no? Este puede ir de las 7:30 hasta las 4 de la tarde y hacer una experiencia de fe, se predica, nos visitan siempre sacerdotes, nos cuentan su experiencia, cómo Dios lo llamó, tenemos testimonio de los misioneros, tenemos el desayuno y el almuerzo ahí, la oración, la alabanza, el resto del rosario. Entonces, todo un día completo, es como una jornada, va mucha gente de diferentes conos a llenarse de Dios. Vienen también sacerdotes para que les oremos, porque ahí oramos por los enfermos. Yo hago una cosa que se llama cristoterapia. Escucho a la persona un poquito su problema y lo oriento desde la palabra de Dios, desde la doctrina de la iglesia, se ora por ellos, se le da la consejería, se le ayuda con los sacramentos y la persona queda sanada, liberada de sus males. A eso nos dedicamos, hermano. ¿Alguna Wow. pregunta más? Muchísimas. En primer lugar, ¿cómo? O sea, entiendo la conversión que tuviste y por todo lo que pasaste y de niño, ¿no? O sea, a los 4 años, qué difícil, pero cómo Dios usa todo eso para su gloria. Ahora, ¿cómo a medida de que tú ibas creciendo, cómo aprendes a vivir con esa fe? Mm, mira, Porque como, acuérdate que somos seres humanos y que siempre tendemos a, no sé si a desconfiar, pero no a darnos totalmente a Dios, ¿no? claro, este problema siempre, Adriana, es que existen dos evangelios, por acá, dos evangelios. Yo le hago entender a mucha gente, porque cuando hablo con sacerdotes, cuando me toca predicar retiro para sacerdotes o para religiosas, ¿no? Porque hasta ahí nos ha llevado Dios en su misericordia. Siempre les hablo que hay dos evangelios. Está el evangelio de Jesucristo, el que Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, que es uno nomás, es solo uno, no son dos ni cuatro. Hay gente que dice, son 4 evangelios, no, no, es un evangelio. Usted lee Evangelio de Jesucristo según San Mateo, Evangelio de Jesucristo según San Marcos, según San Lucas, un evangelio contado por 4 evangelistas. Este evangelio, cuando tú lo lees, ahí ves la voluntad de Dios. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo quiere que creamos? ¿Cómo quiere que evangelicemos? Cuando tú lees en Mateo 10:5, dice, Jesús envió a los primeros misioneros con las siguientes instrucciones. Primera instrucción, sanen enfermos, dice Jesús. Resuciten muertos, limpien leprosos, echen los demonios. Eso no es una metáfora, no es traten de regalar medicamentos, abran comedores populares, que es bueno también. No, 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 es sanen enfermos. Entonces, si el Señor nos está dando esta orden, es porque esto es posible. En Marcos 16:15 dice, y Jesús le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Dice, el que cree, el que cree y se bautice, se salvará, dice Jesús. El que se resista a creer, dice la palabra de Dios, se condenará. Y termina diciendo, estas señales acompañarán a los que creen. Mira lo que está diciendo Jesús. Esto que va a decir ahora tiene que acompañar a Adriana, a mí, a mi párroco, a la religiosa, a los que creen. Tú crees, te tiene que acompañar. Ahí va a decir las 5 señales. En mi nombre echarán demonios. Digo, uy, no, yo nada con el demonio, demonio se me puede meter a mí. Pero dice Jesús, a los que crean, en mi nombre echarán demonios. Segundo, hablarán nuevas lenguas. Tercera señal, dice, tomarán con su mano a las serpientes, si beben veneno no les hará daño. Y la quinta señal,
impondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, este evangelio tiene todas las promesas y toda la misión que Jesús nos ha encargado. Por ejemplo, la Virgen María en las bodas de Caná, cuando ve una necesidad, se está acabando el vino, se va donde Jesús. Lo primero, Jesús, porque ella podría decir, ya, vamos a hacer una chanchita, vamos a juntar dinero para comprar vino porque me he enterado, vengan, pues yo soy mujer, la mujer hablamos mucho, se van a quedar sin vino, hay que juntar, no, María se va donde Jesús, porque sabe quién es Jesús. El problema, ¿sabe qué pasa? Que nosotros todavía no conocemos a Jesús, aunque seamos miembros de la parroquia, aunque estemos de ministro de la Eucaristía. Hace poco yo conocí una señora, me dice, hermano, yo siento que ya no puedo más, soy ministro de la Eucaristía, pero ya le he dicho al sacerdote que ya no voy a dar la comunión porque estoy enferma. Es que dice el médico que tengo un tumor. Yo le dije, hermana, pero no eres, ¿por qué no eres más loca? Le digo. Tú agarras a Jesús con tu mano, ¿cierto? ¿Tú sabes qué pasa cuando tocas a Jesús? Y me dijo, ¿qué pasa? Queda sana, pues. Tú estás sana, sino que no crees en Jesús. Se puede para rascar la cabeza. ¿Cómo vas a dejar a Jesús? Oye, ese día se fue a la parroquia, padre. Olvide todo lo que le he dicho. Yo sigo llevando a Jesús y ahora está sana, sin migraña, sin dolor de cabeza. ¿De qué pasa? Que no hay quien nos despierte en nuestra fe, ¿no? Hay mucha gente que de repente a mí me dice, hermano, yo tengo mi hermano sacerdote, pero eso no es garantía de que tengas fe. La fe se tiene que notar. ¿Y cómo se nota? Cuando en tu vida hay un respaldo divino, ¿no? Por eso dice en el Evangelio de Marcos 16:15, al final dice, ellos salieron por su parte a predicar el Evangelio y dice esto, el Señor actuaba con ellos y confirmaba la predicación de sus apóstoles y de sus discípulos con milagros. O sea, si no hay en la predicación milagros, yo tengo que concluir por el Evangelio que ahí falta conocimiento de Dios. Y eso es lo que está pasando dentro de nuestra iglesia. Se habla de todo, documentos de la iglesia, hay que profundizar. Ahora estamos en el jubileo, se habla de la esperanza. Pero yo me he dado cuenta, hay una parte nuestra, y yo creo que es la concupiscencia, que nos lleva a crear un evangelio. Y ahí quiero decirte, existe el otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, sino que yo le he puesto un nombre. Se llama el evangelio según me han dicho. Así es, según me han dicho. A mí me han dicho que si te acercas mucho a Dios, el diablo viene y te tienta y te empiezan a pasar problemas. A mí me han dicho que está bien culantro, pero no tanto, hermano. A mí me han dicho que no hay que tentar a Dios. A mí me han dicho que si tú le pides algo a Diosito, si Él no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Digo, pero ¿de dónde te has sacado esa estupidez? Le digo. Si Jesús dice esto, todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. ¿Usted no entiende que es todo? Sí, hermano, yo le entiendo, pero a veces pasa que no, Dios no te da todo lo que pides. Pero, oye, tú eres el diablo, le digo. Tú no entiendes lo que dice Jesús. Todo lo que pidan en la oración, esto está en Marcos 11:24, todo lo que pidan en la oración, creyendo que ya lo han recibido, lo obtendrán. Y Jesús dice, pidan y se les dará. ¿Usted no entiende eso? No, hermano, es que también hay que tener presente la voluntad de Dios. Oye, pero si la voluntad de Dios es lo que ha dicho Jesús, su palabra, Él expresa su voluntad con sus mandatos. Y Él ha dicho, pidan y se les dará. Pero a nosotros nos han enseñado mal. Esto está en el Evangelio, según me han dicho. Por ejemplo, no. Mira, si tú le pides algo a Dios que no te conviene, Diosito no te lo va a dar. Y creemos a ese Evangelio y no a lo que ha dicho Jesús, que ha dicho hasta ahora no han pedido nada. Pidan para que su gozo sea completo. Pero tenemos, como tú decías, esta parte humana, ¿no? Y yo no soy muy comulgador de la parte humana porque nosotros fuimos humanos plenamente antes de bautizarnos. Cuando nos bautizamos, ya entró Dios, entonces no podemos decir somos humanos. Somos humano divino, estamos mezclados, somos una simbiosis, ¿no? Entonces, ¿cómo nace en mí la fe? Por mi experiencia. Yo le creo todo a Dios, por eso me he atrevido a rezar por gente que tiene SIDA. Y me acuerdo de un joven que se llama Miguel Romero, que está completamente sano, que no tiene SIDA. Su mamá me lo trae para una reunión y viene, hermano, ya caminaba lento, todo triste, todo así. Hermano, digo, mira campeón, única opción, créele a Dios, que está en este sagrario. Vamos a pedirle que hoy lance un rayo de amor y tú quedes totalmente sano. ¿Lo crees? Ya, hermano, cierra tus ojos. Padre Celestial,
en el nombre de tu Hijo Jesús, un rayito de amor, sana a este hermano. Y le digo, ahora te vas a tu casa sano y le doy unos consejos que nadie da. No vuelvas a pedir que Dios te sane porque ya está sano. Ahora agradece y alaba a Dios. En el Evangelio, según me han dicho, sigue pidiéndole a Dios. Pídele más. Intercesión, intercesión. Cadenas de oración. Hay que hacer muchas cadenas porque hay que hacer fuerza. No sé dónde han sacado tanta tontería. Yo llamo estupidez espiritual. Gustavo, Pero me el Señor quiero solo ha reír. dicho cuando dos se pongan de acuerdo, pero no ha hecho que tenga de acordados de todos, te estamos llamando a un montón de grupos de oración, a la monjita, despertando a la monjita, Ave María Purísima, la despiertan a la pobre monja para que rece, y las monjitas hasta se olvidan de rezar, pero el Señor ha dicho, donde dos se pongan de acuerdo, el Padre se va a poner de acuerdo y les va a dar. Entonces nosotros hemos creado, pero puede ser que no te lo dé y hemos inventado, si no te lo da ahora es porque no es su tiempo. Y concluimos con esto que está en el Evangelio, según me han dicho, no en el de Jesucristo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Eso no está en el Evangelio de Jesucristo. Hemos inventado todos los enfermos en el Evangelio que han venido de Jesús, Jesús les ha sanado. Mira que ni siquiera les ha dicho esto que está en el Evangelio, según me han dicho, ¿no? Porque a veces van uno, padrecito, réceme, madrecito. Bueno, te voy a rezar para que Diosito te dé fuerza, para que cargues con tu enfermedad, para que cargues con tu cruz. Yo me pongo a leer el Evangelio de Jesús. Jesús a ningún enfermo le ha metido ese cuento. Enfermo que venía, tu fe te ha sanado. Dice que le traían toda clase de enfermos, tullidos, paralíticos, ciegos, leprosos, lunáticos, hasta locos, Coca-Cola. Y termina el Evangelio diciendo, y todos quedaron sanos. Entonces yo me decidí a creerle todo a Dios, y cuando predico a mí me dicen los sacerdotes, oye, Gustavo, tienes razón. Yo, ¿cómo puede ser que no nos han enseñado esto en el seminario? Digo, es que en el seminario le han enseñado muchas cosas, pero no a vivir el Evangelio como lo enseña Jesús. Entonces, muchos me han dicho, pero el Padre Pío sufrió, hay una santa que murió con muchos dolores. Yo le pregunto, ¿usted está siguiendo a la santa o está siguiendo a Jesús? ¿Quién es su Señor? ¿Pío o Jesús? Entonces me dicen, no, Jesús, entonces sígale a Jesús, porque Jesús ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y claro, hay que sufrir, claro que vamos a sufrir, dice la palabra de Dios, fue justo la esta lectura de hace unos días. Dichosos los que sufren por mi causa. ¿Qué significa eso? Que hay que sufrir por el Señor, por evangelizar, por anunciar a Cristo, y ahí están los mártires. Pero la gente se ha inventado el sufrimiento, el dolor, una idea equivocada de Dios que le impide ver la gloria de Dios. Las misas, todas las misas donde se hace presente Jesús, deberían suceder milagros, pero como no se predica del poder de Dios, la gente va así jorobada y sale más jorobada. La vieja más chismosa sale más chismosa. No se convierte en la gente porque nadie le dice, en esta misa Jesús te va a tocar y tu vida va a cambiar para siempre. Y la gente dice, no, yo vengo a mi misa todos los días hace 50 años, pero sigo mal. ¿Cómo va a ser? Le digo. ¿Usted está loca? Le digo. Entonces, no hay esa conversión, ese cambio, porque no hay fe. La fe, me decía mi obispo, que es mi asesor, Monseñor Francisco González, es un obispo que ahora es emérito de Puerto Maldonado, él decía, los milagros no siempre producen fe. Puede venir un agnóstico y dice, no, es mentira, fue una cosa humana, un impulso que se activó y caminó la señora. Él decía, los milagros no siempre producen fe, pero la fe siempre produce milagros. Y eso es verdad. Cuando hay fe, yo he visto, por ello te digo, yo no te hablo de lo que estoy pensando o ilusionado. Hemos escrito 3 libros. Crean sin límites, donde dan testimonio de los santos que han creído en Dios. El libro Fe, la llave de los milagros. Y el libro El gran salto de la fe, que lo hemos hecho para sacerdotes, religiosos, obispos y laicos. Estos 3 libros están llenecitos de testimonio. Gente que no tenía, ahora tiene órganos nuevos. Gente que tuvo SIDA, ya no tiene SIDA. Gente que tuvo diabetes, no tiene diabetes. Parkinson. Justamente mañana vamos a ir a una jornada al colegio de una hermana que se llama Melissa, que exactamente hace 1 año y medio tuvo hasta el día del retiro, tuvo episodios de epilepsia durante 26 años. Y ella, con el mensaje del Evangelio, según me han dicho, llegó a pensar, seguramente Diosito me mandó esta enfermedad para que a pesar de que me caigo,
que hasta tenía una tía que se murió donde la ducha porque se ahogó en la epilepsia. Ella dice que no, que entraba para la ducha y dejara puerta junta y hablaba con el esposo, si me caigo me auxilia. Vivía en una angustia total. Pues ella hasta llegó a pensar, esto me ha mandado Dios para que la gente sepa que a pesar de ser epiléptica, Diosito me mantiene alegre. Pero ese día, en el retiro, conversó con nosotros y le dijimos, ¿sabes qué? El Señor está vivo y hoy te va a sanar. Esa chica, después de ese retiro, mañana vamos a estar en su colección, quedó sana hasta el día de hoy. Ni ¿Qué un episodio. colegio? Vamos a estar, la hermana Jenny sabe cuál es el colegio, pero es un colegio que queda por no sé si es el RIMAT o por el Agustín. Ella se llama Melissa. Mañana voy a estar predicando en su colegio. Pero lo que te digo, auténticas sanaciones están en el libro Fe, la llave de los milagros, Crean sin límites y en el libro El gran salto de la fe. O ¿Y dónde sea, podemos adquirir esos libros? ah, ¿Dónde podemos encontrar tus libros? bueno, en el Bazar de la Fe que funciona en la Casa de la Fe, en San Juan de Miraflores, ahí les voy a dar un número para los que quieran llamar y adquirirlos, el 930-190-633. 930-190-633. Preguntan por la hermana Jenny Porter. Ya. Ella es la encargada de todo el material de evangelización. Tenemos galletas de la fe, tenemos un material que te abre un campo que dentro de la misma Iglesia Católica no está explotado. Ya cuando nos escucha la gente hablar, dice que uno se puede sanar de cáncer. Claro, le digo, ¿verdad? Pero siempre, pero ustedes son católicos. No, somos súper católicos. Somos católicos, marianos, carismáticos, fieles al magisterio de la iglesia. Le creemos todo a Dios, ¿no? Entonces, vemos los milagros todos los días. Todos los días en la casa de la fe se encuentran testimonios frescos que han pasado ahí mismo, en ese momento. La semana pasada vino una señora que estaba con unos problemas fuertes en el estómago, unos dolores, y le digo, mira, vamos a orar y tú te vas a ir sana, y le dije, cuando salga de la crisoterapia, tú ya no tienes esos dolores. Me ha llamado desde Trujillo, porque vino desde Trujillo solo para visitar la casa de la fe. Me ha llamado hermano Gustavo, yo salí de esa cortina, ya no vino ningún dolor y quedó sana. ¿Por qué? Porque ha creído en el Señor. Y eso creo que nos falta, creer en el Señor. ¿Cómo fue que yo empecé a creer más en el Señor? Bueno, desde mi sanación, que fue milagrosa, pero después me acuerdo que un día estaba orando, yo ya estaba estudiando dentro de la Universidad Champagnat y seguía cursos de teología, cristología, mariología, Biblia, y me acuerdo que me habían dicho que en el Nuevo Testamento hay muchas figuras literarias, que no hay que tomar todo al pie de la letra, como muchos dicen, ¿no? Y me acuerdo que estaba haciendo mi lección divina y la lectura de ese día era: cualquiera que le diga a este árbol, arráncate de ahí, tírate al mar, si no duda en su corazón y cree lo que dice, eso se le va a conceder. Entonces yo leía y decía, wow, qué bonito, ¿no? Y delante de mí, a unos 300 metros en mi convento, tenía una fila de eucaliptos, que era el borde de toda la casa de formación, una casa enorme de 20 hectáreas. Entonces yo decía, Señor, yo he estudiado que esto es una figura literaria, pero no sé por qué el Espíritu Santo me pone que tú me estás escuchando. Entonces, a esos árboles que están al fondo, que habría unos 100 árboles, les ordeno en tu nombre que se tiren hacia la izquierda. Y al instante los árboles se echan hacia la izquierda un poquito. Entonces yo me quedo impactado y digo, y viene la parte humana, ¿no? Seguramente cuando dije esto, el aire ha venido de aquí a la derecha hacia la izquierda, ha empujado un poquito el árbol. Dije, y yo estoy creyendo que Dios me está escuchando. Entonces dije, bueno, para hacerlo lo contrario, ahora que los árboles se echen hacia la derecha, doy en el nombre de Jesús, y los árboles que están así, veo que se hacen hacia acá. Me empecé a asustar, dije, Dios me está escuchando. Pero viene la parte humana y dije, el aire que vino de acá rebotó en los cerros y está regresando, pero es imposible porque no está dentro de un cuarto, el cerro está al fondo, ¿no? Entonces
y estaban ya los árboles así, y dije, bueno, Señor, si me estás escuchando, que se inclinen un poquito más a la derecha. Los árboles estaban así y empezaron a hacer así. En ese momento yo lloré y dije, wow, Dios me está escuchando. Y yo creo que esto nos pasa. Vamos a la capilla, le pedimos, Señor, te pido por mi hijo para que lo toques. Y salimos de la capilla, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Que mi hijo está terrible. O sea, yo no estoy creyendo que Dios le está tocando, yo no estoy creyendo que Dios va a utilizar sus ángeles, un montón de medios, como dice San Pablo, Dios tiene 1000 maneras de bendecirlo. Yo quiero solucionar el problema y Dios es para mí nada cuando no tengo fe. Pero cuando tengo fe, yo lo que le confío a Dios, el Señor lo hace porque Él quiere y su palabra, que es su voluntad, mira, su palabra es su voluntad. Porque la gente está pensando, ¿qué será la voluntad? ¿Que me entreviste Adriana o Juana? No, hoy día tocó con Adriana, mañana tocará con Juana, mañana tocará con quien sea, pero yo tengo que saber que tengo que anunciar a Jesucristo y sé que esta es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, los invito a todos, ¿no?, a confiar en el Señor. ¿Cómo crece la fe? La fe crece necesariamente leyendo, meditando la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. En Romanos 10:17 dice, la fe viene o la fe nace por la escucha de la palabra de Dios, por el conocer a Jesucristo, por conocer la acción de Jesucristo. Y mucha gente no conoce todavía lo que Jesús hace. Está predicando un Jesús como una idea, ¿no? Jesús, hay que servir a Jesús, hay que ayudar a Jesús, pero no están predicando que Cristo está vivo y que sigue cambiando las vidas, sigue haciendo milagros, sigue transformando. Amén. Tú sabes que ¿Alguna pregunta? muchísimas. Bueno, no, ya Amén. para cortar casi, porque ya estamos casi una hora, pero solamente comentarte que una vez estaba hablando con un sacerdote, no sé si lo ubicas al padre Darío Betancourt. ¿Darío Betancourt? Sí, Sí, sí lo conozco. ya. Que se fue a la presencia ya de Papá Dios Sí, sí. durante la Él me pandemia. decía que las cruces no, porque a veces se dice hay que cargar nuestras cruces, y es cierto, pero las cruces no son las enfermedades. Ese es cierto, no solo de enfermedades. Y que nosotros tenemos todo, como hijos de Dios, tenemos el derecho de pedirle que nos sane, ¿no? Amén, claro que Recibir sí. esa sanación. Entonces, yo siempre he leído mucho por los libros del padre Darío y he tenido oportunidad de conversar con él. Y él Uh-huh. me instruía y me decía muchas cosas. Y yo pienso que desde chica he crecido con mucha fe. No sé Uh-huh. por qué. Pero yo creía totalmente lo que tú me acabas de reafirmar. O sea, que Jesús sana y todo eso lo tengo en el corazón bien metido. Pero la falta de valentía muchas veces, porque muchas veces he sentido la necesidad de orar por alguien, por ejemplo, y yo decía, no, porque a mí nadie me ha dicho que ore y no sé qué. Falta de conocimiento, porque la Claro, falta de conocimiento hace que nos perdamos muchas cosas de Dios, ¿no? Y de ayudar a cierto. otras personas. Entonces, todo eso, la verdad que me lo has revivido y te lo agradezco, no sabes cómo. Así es que, Uh-huh. bueno, ojalá que yo pueda ir a visitar la Casa de Fe. ¿Se puede visitar la Casa de Casa de la Fe, sí, todos los jueves, mira, con que llegues a las 7:30, empezamos con las laudes. Si no llegas a ¿Siete y las media de laudes, qué? ¿De la noche? de la mañana, siete y Ah, media de la mañana. Si no llegas a las 7:30, llegas a las 8 para el desayuno. Casi siempre nos acompaña un sacerdote que nos cuenta su testimonio más o menos a las 8:20 que terminamos de desayunar hasta las 8:45. A las 9 tenemos una prédica de fe, siempre la trato de dar yo para que la fe crezca y de ahí empiezan ya las entrevistas y si necesitas una oración en algo o por alguien, ahí tenemos las hermanas que oran por sanación y yo hago entrevistas de cristoterapia también, que es como una terapia de sanación, pero no van a pensar que es una terapia de varias citas, es una y punto, o sea, en una Dios sana, porque en el Evangelio Jesús sana al instante y de una, que dice, vengo para que me oren por segunda vez, y yo le digo, ¿de qué planeta eres? ¿No? Porque Jesús oró una sola vez por la hemorroiza, por el paralítico y quedaron sanos. Nunca vino la hemorroiza y, Señor, otra vez está saliendo sangre, quiero la segunda terapia. No vino, no hay segunda terapia. Jesús sana de una y para siempre. A mí me sanó hace 40 años, no soy tartamudo, no soy bruto. Ahora mis hijos son primeros puestos en los colegios. ¿Por qué? Porque
Yo era inteligente, pero el trauma me bloqueó y Dios me reactivó, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Muchísimas gracias, Gustavo. Y acuérdense que por la falta de conocimiento de la palabra de Dios somos confundidos. Así que por favor, a leer la Biblia, todos, y a Amén, la conocer lo palabra que de Dios. Dios nos está prometiendo ahí. Muchísimas gracias, bendiciones para ti y tu familia. Y bueno, si Dios quiere, ya nos vemos pronto. Dios va a quererlo, ¿ya? Un Amén. abrazo. Gracias. Bendiciones. Chao, nos vemos. Bye bye.